Estoy en clase virtual con estudiantes de medicina. Estoy en clase virtual con estudiantes de medicina. No, yo creo que ya podríamos iniciar ahí más o menos 20 personas. Ok, 36. vale, dame un momento. Ay, Dios mío, doctor Julián, porfa, si vas a traer muestras, voy a empezar clase virtual, porfa, por texto, ¿vale? Gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar. Buenas tardes para todos los chicos que están el día de hoy conmigo. Esta mañana pues no nos pudimos ver. La verdad es que ayer Margarita del anfiteatro me dijo que pues ellos no iban a abrir los laboratorios. O sea, ellos no iban a estar, entonces nos daba la misma. Nos toca volver a tratar de reprogramar esta situación. Lo que yo pensaba, pues como para que ustedes lo vayan madurando y Sofi que me ayude a saber cómo solucionar el tema, es que el día, digamos, miércoles, pudiéramos de pronto hacer el repaso para todos y el día jueves, pues el repaso para todos. Se me ocurre, perdón, el quiz para todos. Entonces, para que lo vayan pensando, a ver si no dilatamos más la situación. No, o sea, que usted se refiere que el día miércoles vayamos al laboratorio, miércoles hagamos el quiz todos. Exactamente, o sea, no todos juntos, sino divididos. Entonces, por ejemplo, el miércoles, y yo me la acompañaría porque tampoco depende solamente de mí. Que yo hablara con Margarita para ver si, por ejemplo, podíamos hacer como empezábamos con unos 40 minutos, 35, 40 minutos de repaso el martes, cosa de que yo también esté desocupada antes de las 10 para venir a procesar, pero que podamos hacer los repasos de todos los grupos en grupitos separados, tal vez para que pues, tengamos la posibilidad de estudiar un poco mejor. Y que el día jueves, pues así mismo hiciéramos todos los quizzes, digamos, de 6 a 10 de la mañana. Listo. Y si hacemos así, por ejemplo, el lunes tenemos espacio de 6 a 7 de la mañana, entonces ahí pasaría un grupo. El martes de 6 a 7 pasaría el segundo grupo, de 7 a 8 el tercer grupo. El miércoles pasaría ya el último grupo de 6 a 7 de la mañana y el jueves ya podríamos hacer el quiz de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Ya solucionar entre martes y miércoles y entonces el jueves el quiz. Sí, sí, ¿El bueno, lunes no se puede? no porque yo, o sea, yo no tengo acceso al anfiteatro de una, ¿sí me entiendes? Yo tendría que cuadrar con Margarita y resulta que ¿ves? Que si yo lo hubiera cuadrado de pronto desde ayer, desde anteayer, pues me da un espacio, pero si ya tengo programado, El martes, el martes dos grupos y el miércoles dos grupos y el jueves ya de 6 a 10. exactamente. Pero entonces estaríamos al pendiente de si Margarita me da el mapa de miércoles y jueves. Cuando tenga su horario disponible para mí. De 6 a 8 y el otro en la tarde podríamos hacerlo de 2 a 4 para que el jueves queden los pisos de 6 a 10 de la mañana. Para que quede el tiempo para el espacio para estudiar. Ay, dependemos de lo que yo te digo. Claro. Ya tenga el laboratorio disponible. No, pues si quieres, le pregunto, voy a preguntar y después si podemos.
creería que está más fácil hacerlo el martes todo el día, salir de los laboratorios y el jueves ya hacer el quiz normalmente. Sí. Entonces, sencillamente nos tocaría esperar hasta el lunes. Yo a primera hora cómo saber los horarios que ella me puede permitir. ¿Sí? Si ella me puede permitir así, digamos de 6 a 8, de 2 a 4, perfecto, y luego el jueves entonces los quiz, pues súper. Exactamente eso le voy a preguntar así en esos horarios y ella me dice que sí, entonces el lunes en la tarde que tenemos clase de ah, listo. Y con respecto a los temas ahorita terminando esto, te escribo y te envío el cuadrito con los temas. Ah, listo, gracias. Listo. Espera un momento, por favor. Dios mío, no voy. Juliana, es que no puedo, voy a empezar clase. Bueno, chicos, yo creo que voy a tener que interrumpirles más ratico, un momentico, porque vienen a traer unas muestras, entonces las recibiría y seguiríamos. Igual, pues no creo que vaya a ser tampoco tan supremamente extenso. Bien, el tema que quería yo como compartirles es precisamente las pruebas cruzadas o las pruebas de compatibilidad, ¿verdad? Pues cuando nosotros hablamos de las pruebas cruzadas, podemos dividir las pruebas cruzadas en mayor y en menor. Realmente las pruebas cruzadas lo que buscan es poner en contacto la sangre, como su nombre lo indica, ¿sí? Poner en contacto la sangre del donante con el plasma del receptor o al contrario, el plasma del receptor con los glóbulos rojos del donante. Y la idea es que es la posibilidad que ustedes van a tener de poder identificar si hay presencia de anticuerpos que hagan que la transfusión no se pueda generar antes de meter la sangre dentro del cuerpo de alguien. Es decir, lo que se está haciendo con esas pruebas cruzadas y con esas pruebas de puntos que se hacen antes de transfundir una sangre es poner en contacto in vitro, ¿sí? Tanto plasma como sangre y al contrario, sea el receptor o sea la sangre, para poder saber qué reacción va a generar el paciente en caso de que uno decidiera transfundir. Entonces, de tal manera, pues la prueba cruzada, sobre todo la mayor, se convierte, digamos, en una herramienta que nos va a ayudar a asegurar que un paciente esté seguro cuando nosotros vamos a transfundir. ¿Cómo me doy cuenta yo de que hay una situación problemática cuando las pruebas cruzadas son positivas? ¿Y cómo me doy cuenta que son positivas? Porque al momento de colocar, digamos, en contacto el suero o plasma del receptor con los glóbulos rojos del donante o el plasma del receptor con los glóbulos rojos del donante, entonces nos vamos a dar cuenta si se presenta hemolysis. Es una reacción un poco similar a lo que observamos acá en el laboratorio cuando hicimos el grupo, que parece como si estuviera cortado o como si estuviera formando como coagulitos. Entonces, esto nos indica, al tener como esa presencia de coágulos o al ver como fragmentada la sangre, eso teóricamente sería lo que pasaría si yo decidiera introducir la sangre de esa persona al receptor. Entonces, esto es, digamos que, estas pruebas de las cuales estamos hablando, que iniciamos un poquito con prueba cruzada, se llaman pruebas de compatibilidad. ¿Sí? Normalmente cuando nosotros vamos a transfundir una sangre, debemos hacer la prueba cruzada mayor, la prueba cruzada menor, podemos hacer el pulso directo y podemos hacer el pulso indirecto. Hacemos también el rastreo de los anticuerpos irregulares y de acuerdo a todo esto, entonces, uno les pasa los resultados a ustedes
luego asumir si se aplica o si no se aplica. O si se sigue buscando, ¿no? Porque si, por ejemplo, las pruebas son positivas, pues hay que seguir buscando una unidad de sangre que sea compatible en todo toda la grandeza de la palabra. Habría que seguir buscando una unidad que realmente se ajustara y no tuviera la presencia de anticuerpos que reaccionaran en contra de los glóbulos. Entonces, cada unidad de sangre que se vaya a transfundir debe ser examinada para poder descartar esta incompatibilidad entre el donante y el receptor. Bueno, acá entonces tenemos como unos ejemplos de documentos en los cuales se quiere sangre como tal. Entonces, en hemorragias agudas, en intervenciones quirúrgicas, cuando hay una necesidad clínica, cuando el sistema inmunitario se producir anticuerpos contra las células de la sangre del donante. Entonces, en ese momento es que no solamente vamos a requerir la unidad, sino que vamos a requerir hacer todo el sistema cruzada mayor, cruzada menor, directo, indirecto, rastreo de anticuerpos irregulares. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la prueba cruzada mayor, realmente pues, lo principal que yo les puedo decir que pasa, digamos, en la prueba cruzada mayor, lo que se detecta en sí, es la presencia de anticuerpos en el suero del receptor en contra de los glóbulos rojos del donante. ¿Sí? Es cuando hay como esa pelea allí entre el suero de la persona que lo está recibiendo y esos antígenos que están en los glóbulos rojos del donante. ¿Cómo realizamos esto? Entonces, mezclando ese suero del paciente que va a recibir la sangre con la sangre del donante y lo que vamos a verificar en sí es la compatibilidad de esa unidad de sangre con el receptor, ¿sí? Antes de transfundirla y detecta ese tipo de anticuerpos que puedan estar presentes en esa sangre que pueden generar una reacción inmunológica cruzada menor. La prueba cruzada menor, entonces, lo que detecta principalmente son los anticuerpos que estén en el plasma del donante. Recuerden que estamos hablando de dos cositas, ¿no? Como de dos fracciones. Estamos hablando de cuando tenemos los glóbulos rojos que allí están, tiene que ser exactamente igual al antígeno de la persona que lo está recibiendo. Pero cuando estamos hablando de ese plasma, en conjunto con la sangre del receptor, estamos hablando de los anticuerpos. Entonces, la prueba cruzada menor es anticuerpos en el plasma del donante, ¿sí? Que puedan estar generando reacción en contra de los glóbulos rojos de la persona que lo va a recibir. Yo sé que esto suena un poquito trabalenguas, pero pues realmente lo importante es que uno logre encontrar tanto la parte antigénica como la parte de anticuerpos entre donante y receptor cuando los ponemos en contacto in vitro y que de alguna manera pues eso no vaya a generar pues como la situación que yo les digo de hemolisis y pues el problema como tal. Bien, esta prueba cruzada menor no es tan utilizada ya. Antes era como más utilizada, ya no es tan utilizada. Sin embargo, siempre cuando se van a transfundir, digamos, doble sangre total, se utiliza mucho la prueba cruzada menor cuando el modelo de la se utiliza el sangre total. Porque pues ya el plasma más. Tenemos entonces la prueba de pulso directa, que es una prueba que se hace para detectar anticuerpos o proteínas del complemento. ¿Sí? Y estas cosas que yo les estoy diciendo están como pegadas, están como adheridas a los glóbulos rojos. Y al estar adheridas a los glóbulos rojos, pues entonces nos va a generar una situación de hemólisis. Normalmente lo que hacemos es que nosotros tenemos unos reactivos
como muy similares a lo que yo les mostré en el laboratorio, de los anticuerpos ya anti-B y anti-D, así, pero entonces son unas antiglobulinas que vamos a poner, que tienen albúmina y que vamos a poner en contacto con la sangre para ver qué reacción se genera. Fíjense la diferencia tan importante entre la prueba cruzada y el PUNS, ¿sí? Cuando estamos hablando de la prueba cruzada, es poner plasma o glóbulos rojos en contacto, y cuando estamos hablando del PUNS, estamos hablando de un reactivo de laboratorio que tiene proteínas como la albúmina y que lo que nos va a ayudar es a detectar esos anticuerpos que están adheridos a los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, este suero se llama antiglobulina, ¿sí? Y lo que pasa es que al poner uno en contacto con el otro, pues se puede detectar, digamos, una situación peligrosa y lo que pudiera pasar en el paciente si consumimos la sangre, que podría ser una reacción hemolítica. Además, lo que está buscando es enfermedades autoinmunes, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, sobre todo con el concierto. Enfermedades autoinmunes que lo que van a hacer es precisamente atacarse, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune o en el caso cuando hablamos de que la incompatibilidad del RH, entonces estamos hablando de la enfermedad hemolítica de recién nacido, ¿sí? Si usted un hijo se va a atacar, se va a atacar. Es esto en cuanto a las directas. Entonces, fíjense que principalmente es eso, anticuerpos o proteínas de complemento que están adheridos ya a la superficie de los glóbulos rojos. Y es precisamente eso lo que estamos nosotros buscando. ¿Entiendes, Doc? Permítame un momentico, recibo unas muestricas, mis niños, 2 minuticos, por favor. Hola, ¿cuál de los amarillos? Colesterol total y la necesidad en ese momento si quieres escríbeme y me mande los exámenes que les practico. Y tienen listado los pacientes. ¿Me dejas hacer? Sí, me dejas hacer y yo te mando. Yo ahorita que termine la clase y te... Siete, en donde acá ok, y los morados, ok, listo. Yo un minutico. Soy ok, no sé. Es que si quieres tu nota y cuadra y ok. Voy a traer una pila. Bueno, chicos, hola. Bueno, estamos hablando entonces de la prueba de Kunz directa y de la prueba de Kunz indirecta. Cuando estamos hablando de la prueba de Kunz indirecta, ¿todos me están escuchando o se fueron todos también? No, señora, profe, te estamos escuchando. Ok, qué pena la interrupción. Estaba recibiendo unas muestritas, entonces vamos a continuar entonces con la prueba de Kunz indirecta. Lo más importante de la prueba de Kunz indirecta es que estamos buscando anticuerpos irregulares, ¿sí? Entonces, cuando estamos buscando
cuerpos irregulares, estamos buscando, digamos, situaciones que se estén presentando, digamos, en el área prenatal, ¿sí? Entonces, vamos a buscar anticuerpos libres en el plasma de un paciente y esos anticuerpos libres los buscamos en tubo, como tal, los buscamos en tubo, ¿sí? Cuando hay reacción de aglutinación, entonces tenemos presencia de esos anticuerpos y como tal, pues sabemos que ellos van a atacar los glóbulos rojos del paciente, ¿vale? Acá, sobre todo, lo más importante en este curso directo es que lo hacemos en la enfermedad hemolítica de recién nacido. Ese es como nuestro principal uso del curso indirecto. Bien. Acá entonces les doy como una comparación entre para qué sirve la prueba cruzada y para qué sirve la prueba de Kuhn. Entonces, como les decía, al principio de la prueba cruzada, nosotros vamos a identificar esa unidad de sangre que tenemos que nos va a determinar esa situación antigénica en contra del receptor, pero tampoco en términos de anticuerpos que vaya a tener situación de incompatibilidad y nos vaya a generar hemólisis. En cuanto a las pruebas de Kuhn, entonces detectamos anticuerpos que ya están pegados a los glóbulos rojos del paciente, ¿sí? Y que lo van a generar también reacciones de incompatibilidad. Entonces, estas son como las principales. El rastreo de anticuerpos. El rastreo de anticuerpos realmente es crucial cuando estamos buscando, digamos, anticuerpos que pudieran generar enfermedades hemolíticas, ¿sí? O situaciones hemolíticas en el momento de la transfusión. ¿Qué es lo que hacemos? Colocar glóbulos rojos del paciente con antígenos que ya tenemos preparados y que son conocidos, ¿sí? Estos, por ejemplo, nos van a ayudar, sobre todo cuando estamos en el tema, digamos, de trasplantes, esta prevención de anticuerpos va a ser muy importante. Esto que les estoy mostrando acá es para yo poder, digamos, contarles que así como uno hace las pruebas en láminas, en tubos, de una manera manual, también hay equipos automatizados espectaculares que hacen inclusive en grupo sanguíneo. Este equipo que ustedes están observando, pues simplemente uno toma las muestras tanto del donante como del receptor. Él hace las pruebas cruzadas, hace las pruebas de Kuhn y hace inclusive el grupo sanguíneo. Como se observan en las balitas, fíjense en la primera balita, tenemos como una situación de aglutinación en el fondo de los microtubos y en la parte de arriba, ¿sí? En la segunda, fíjense que no hay reacción y en la tercera no hay reacción. En esta les muestro el tubo y les muestro las láminas, perdón, las tarjetas de gel. Entonces, ellas, yo no sé si ustedes recuerdan ayer en la clase que vimos las coloraciones, que yo les hablaba algo de cruces en los campos microscópicos. Resulta que en banco de sangre yo también mido en cruces la reacción que se da a la aglutinación. Entonces, si ustedes observan en la reacción de tubo, fíjense que en el primer tubo está negativo, en el segundo tubo hay como dos crucecitas de aglutinación. Fíjense que la cantidad de aglutinación que hay es poquita, ¿sí? No es como tan dramática. En el segundo y el tercer tubo tenemos dos cruces, en el cuarto tubo tenemos también un poquito muy difuminado, en el quinto tubo realmente no alcanzo a definir porque la reacción está como muy difusa. Y en el sexto tubo está negativa. En la siguiente lámina vemos unas tarjetas de gel que se utilizan en el equipo que les mostraba en la lámina anterior y la reacción de coagulación se observa tal cual está viendo en la figura. Entonces, esa reacción de coagulación, esa reacción en donde observamos como los glóbulos rojos todos muy pequeñitos, nos da una prueba positiva. Y ya sabemos que si estamos en una prueba positiva o en una prueba cruzada positiva, lo que nos está diciendo es que hay anticuerpos, que hay reacción de esos anticuerpos del donante en contra de la sangre del receptor y que si yo transfundo esa sangre, pues voy a tener una reacción de hemólisis y pues voy a tener un problema gigante.
No podemos pasar pruebas cruzadas positivas, una sangre con prueba cruzada positiva mayor o menor, no se puede pasar ninguna, tenemos que empezar a buscar otra unidad. Ok. En esta, entonces, también estamos observando algunas pruebas que son positivas, como vemos entonces la reserva de financiación en el fondo. Esto para yo poderles de pronto hacer el comparativo en que podemos hacer cosas manuales, pero que existen pruebas también en banco de sangre ya supremamente automatizadas, en donde sencillamente lo que uno hace es programar el equipo, programar reactivos y digamos que la importancia del profesional allí es esa interpretación, ¿sí? Listo, listo, ahorita te expliqué. La importancia del profesional allí es esa interpretación. ¿Sí? Fíjense que cuando nosotros hablamos de personal técnico, lo que nosotros estamos visualizando allí es que se hacen las cosas como de una manera la otra. ¿Sí? Y nosotros como profesionales ahí es donde está la diferencia grande. ¿Sí? Puedes hacer las cosas manual, aprender de muchas técnicas, pero debes de tener como la habilidad de empalmarlas, ¿sí? De relacionar la una con la otra y de saber de pronto cuando el equipo está cometiendo, digamos, un error en el sentido de que algo está pasando, hay, digamos, cubetas que están sucias, es decir, de localizar allí el error y no comer entero, porque el equipo no le va a resolver a uno, digamos, esa interpretación o esa parte profesional. Digamos, en su momento ustedes como médicos a veces se pegan, digamos, de los sistemas, ¿sí? Se pegan de todo lo que dice el sistema, pero pues no podemos como dejarnos ir hasta allá, porque pues nosotros tenemos criterio propio, ¿eh? Entonces, esa partecita es como un poquito difícil de manejar, pero pues es así. En términos generales, fíjense que cuando yo hablo de las pruebas cruzadas o de las pruebas de Kunz, lo que estoy entonces tratando de verificar es esa compatibilidad del donante con el receptor y de si yo, después de hacer las pruebas de laboratorio, pues no lo que ustedes hacen en el momento, sin interpretar lo que uno les está pasando para poder tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, pruebas cruzadas positivas, lo que yo realmente estoy determinando es que esa prueba cruzada me muestra la unión entre el antígeno de los glóbulos rojos con los anticuerpos del plasma, tanto del donante como de la persona que los va a recibir. Y si esto se genera, pues yo tengo que tomar la decisión de no pasarla. No puedo pasarla, ¿sí? Porque pues ya en el cuerpo de la persona, pues voy a ver esta reacción, pero corregida y aumentada. Una prueba positiva no significa que el receptor no puede ser transmitido porque tiene anticuerpos que lo van a atacar. Otra manera de interpretarlo es que esa prueba ya menor, la prueba cruzada, indica que el receptor no puede recibir el plasma. ¿Sí? El plasma. ¿Por qué? Porque posee anticuerpos que lo van a atacar. Entonces, fíjense que en términos generales estamos hablando de los antígenos que deben ser iguales tanto del donante como del receptor para que los receptores puedan recibir. Porque si no, va a haber reacción. Y en el caso de los anticuerpos, pues que no presente esos anticuerpos en contra de los glóbulos rojos del receptor, porque pues también vamos a tener reacción hemolítica. Muy contrario a esto, ¿sí? Cuando hablamos de una prueba cruzada negativa, nos está indicando que tanto el donador como el receptor son compatibles y que si en los tubos no hay dirección, pues lo que yo puedo pensar es que en medio del cuerpo no va a generarse reacción. ¿Sí? En estas pruebas hay una prueba testigo que uno monta. Lo que pasa es que yo no me voy tanto como a la explicación de cómo se hace, porque pues exactamente ustedes no lo van a hacer. ¿Sí? A ustedes tal vez lo que les interesa es cómo voy a interpretar ese resultado
pues en estas pruebas yo hago una prueba que se llama la prueba testigo. Y esta prueba testigo lo que me indica es que en un momento dado yo, si esa prueba está positiva, estoy generando anticuerpos que me van a atacar a mí mismo. ¿Sí? Es decir, voy a tener una situación autoinmune. Y ahí entonces, digamos que se nos puede presentar algún tipo de enfermedad autoinmune que me va a generar como situaciones que no son comparables, ¿cierto? Pero me doy cuenta es cuando faltó el testigo. O sea, realmente la importancia de esta situación, de este testigo, de esta prueba positiva, es que, digamos, que va a permitir que ese paciente o que, digamos, se pueda tener un dato importante para que más adelante ese paciente se haga pruebas y detecte qué tipo de enfermedad es la que lo está atacando. Y se está dando cuenta porque está en un proceso de transición. ¿Sí? Cosa que no se daría cuenta si no tuviera, digamos, síntomas, si no tuviera ningún tipo de elemento para poder encontrar la enfermedad, pues usted no la detecta, pero en ese momento se está detectando es porque está en un proceso de transición. Y en las pruebas entonces se está logrando evidenciar que la persona se está atacando a sí misma. En el caso entonces de que todo esto esté negativo, pues entonces ya la persona que es responsable digamos, de poder pasar esas unidades de sangre, entonces ya vamos a elegir el derivado que está requiriendo el paciente, va a hablar con el banco de sangre, va a solicitar los componentes que se van a transfundir y va a evaluar según las pruebas y pues, lo que está sucediendo con el paciente, el riesgo-beneficio de lo que está, digamos, interpretando, ¿cierto? Es decir, la necesita, es si es urgente pasarla contra las pruebas, o sea, ese beneficio que la va a generar se habilita, digamos, pasar la unidad, pasar la unidad. Bueno, hay algo que de pronto a veces como que no tiene uno muy claro, a pesar de que de pronto uno ya ha pasado por procesos, por eso yo les preguntaba quiénes han donado, quiénes han estado, digamos, cerca de personas que, que hayan hecho este proceso de donación, que conocen de pronto los formularios que sacan las instituciones para poder hacer un poco la filtración de las personas y determinar quiénes pueden donar y quiénes de pronto no son tan aptos para hacer este tipo de donación y cuáles son esos requisitos o esos criterios para poder elegir las personas. Además de tener en cuenta que estos criterios ayudan también a bajar un poquito costos, ¿sí? Porque si usted recibe sangre de todas las personas, pero resulta que todas están bajitas de peso o sencillamente la hemoglobina pues no pasa, entonces pues lo que vamos a perder después es todas las pruebas que se hacen de hepatitis, de HIV, de sanas, de malária, eso se va a perder más. Es una de las funciones, digamos, de tener como este filtro al momento de elegir los donantes, pues es precisamente no solamente la seguridad del donante y la seguridad del posible receptor, sino también el hecho de disminuir un poquito el gasto, ¿sí? El costo. Pues, así como a nivel general, pues entonces las personas deben de pesar más de 50 kilogramos, deben ser mayores de edad, aunque hay menores que pueden donar dependiendo de los permisos de sus padres y del país en el cual se encuentren y pues obviamente de la gravedad de la situación que se esté viviendo. Pero pues normalmente, digamos en Colombia, de 18 a 65 años pueden donar, deben de tener su documento de identidad, no pueden ser, digamos, indocumentados, encontrarse en buen estado general de salud. Hay personas que preguntan en ayuda, ¿sí? ¿No? Es por encontrar en alimentos para poder donar en las últimas 4 horas. Hay cosas que no son suficientes, que son, por ejemplo, los piercing, los tatuajes, el haber consumido alcohol, son situaciones que no son excluyentes, sino que dan como un espacio de tiempo para que haya, digamos, transcurrido, digamos, el periodo, ya haya transcurrido y que la persona pueda estar.
estamos hablando de tatuajes superficial, normalmente se habla más o menos de unos 8 a 12 meses después de haberse realizado tatuajes, como para que ya haya pasado la ventana de riesgo de algunas de las enfermedades más importantes. ¿Sí? También es importante cuando las personas han visitado lugares, por decir algo, que tengan malaria, que tengan situaciones endémicas complicadas, entonces por lo menos la persona debe esperar un mes para poder hacer ese proceso de donación. Porque si la persona, digamos, se sube la más, digamos, ayer y hoy quiere donar, pues con seguridad le van a decir que mejor hay que esperar o si algún tipo de microorganismo o de situación peligrosa pudiera evidenciarse en la persona. Los hombres normalmente pueden donar cada 3 meses, las mujeres podemos donar cada 4 meses. ¿Sí? Y en cuestión, digamos, de hemoglobina hematocrito, entonces estamos hablando que mínimo en los hombres se debe tener un 38, perdón, un 40% de hematocrito y en las mujeres un 38% de hematocrito. Son como las características mínimas o los filtros que se utilizan en primera para poder elegir. Y obviamente situaciones de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, que la persona sea hipertensa, ¿sí? No es excluyente, pero pues igual a la persona se le indaga sobre las enfermedades y los antecedentes que tenga y el médico elige si puede o no puede donar de acuerdo a cómo lo vea. Por ejemplo, enfermedades como diabetes o hipertensión, el médico revisa y si el paciente está estable y si el paciente está pues en condiciones aptas de salud, pues le permite la donación. Bueno, mitos. Realmente la gente piensa unas cosas muy locas con respecto a la donación de sangre. Hay muchas cosas como enredadas. Bueno, hay personas que preguntan lo que les decía, que si tengo que ir en ayunas, no es necesario ir en ayunas, pero el contrario debe continuar para que pues, se compone de energía. Que si duele, pues duele en el sentido de que el calibre de la aguja pues es gordo, sí es grueso, no puede ser tampoco, digamos, una aguja calibre 21 o una 20, sino que debe ser gordita, gordita para que el fluido de sangre sea bueno. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pero que son cosas se mide y no se puede aguantar, pues digamos que depende de cada uno, pues, en mi experiencia no es entendible que si engorda o que si adelgaza. Entonces, pues nada, si usted come más, pues engorda. ¿Sí? Y si definitivamente no come, pues digamos, creo que adelgaza, pero que sea producto de la donación, no. Que si donar sangre debilita. Bueno, digamos que en este sentido, yo podría decirles que puede ser como muy relativo de cada quien, cómo se sienta, pero el volumen que se pierde es más o menos 450 centímetros cúbicos. Recuerden lo que vimos en clase, que son 450 más 63 mililitros de CPDA1, que es el anticoagulante que se usa, ¿sí? Hay personas que les ocasiona efectos como por ejemplo que se marean un poco o que se les baja un poquito la presión, pues realmente es como lo que a veces uno observa en un momento de donación. Que si se contrae VIH o alguna otra enfermedad, realmente en los bancos de sangre como profesionales, por decirlo de alguna manera, existen normas, existen muchos cuidados y lo lógico es que todo sea desechable, que con todo se tenga cuidado. Entonces yo diría que no, a no ser que tú te vayas a transfundir algo de alguien que pues no tengas ni idea, como lo hablábamos también en clase, pero que por el hecho de donar de pronto se vaya a contraer, si es un banco de sangre seguro, yo diría que no. La pregunta de si tengo tatuajes no se puede donar, ya lo había contestado. Y es sencillamente que dependiendo, digamos, de la evaluación del médico, el médico elige si 8 o 12 meses puede la persona donar después de los tatuajes. Lo mismo en el tema de la tensión alta, sí se puede donar personas que de pronto manejen
tensiones o que sean hipertensos, pero en el momento el médico los evalúa y el médico es el que tiene que decidir si con esos umbrales de tensión puede hacer la donación de forma segura. Que si no puedo tener el periodo cuando dono, no, la persona puede tener el periodo, pero pues lo importante es que tenga su hemoglobina en el umbral que debe estar para pues, no correr riesgos. Si tuve hepatitis de pequeño no puedo donar, sí puedo donar porque la hepatitis A digamos, no es excluyente, no va a transmitirse a través de esta unidad. Es con la única que se puede donar con la hepatitis A. Que si soy fumador, que si tengo colesterol, que disminuye el apetito sexual, todo esto son mitos, son cosas que las personas como que se meten en la cabeza y se confunden un poco con el tema de la donación. También hay unas preguntas, realmente tengo bastantes, pero veo que hay muchísimas que hemos resuelto en clase, ¿sí? Entonces, en términos de qué es la sangre dorada, la sangre dorada es aquella que tiene RH nulo, ¿no? En donde los eritrocitos o los glóbulos rojos pues carecen de todos los antígenos del sistema RH, entonces no van a generar como reacción. Es un grupo, la verdad, de personas que son bastante raras, o sea, fenotípicamente son muy raros, y deben recibir exactamente, o sea, el que tenga sangre dorada debe recibir sangre dorada. Cuando nos referimos a este RH nulo, es que no hay ningún tipo de información de anti dentro de los glóbulos rojos. Entonces es una sangre que para todos, o sea, una persona que tenga sangre dorada le puede donar de verdad a cualquier persona. Me preguntan que si la sangre tiene fecha de vencimiento. Lo hablamos en clase, ¿sí? Existen unos anticoagulantes y de eso depende lo que dura la sangre, ¿sí? Pero el que más se utiliza es el CPDA1, ¿sí? Que nutre los glóbulos rojos y que le da un tiempo de vida de 35 días. Entonces, sí tiene fecha de vencimiento y no se puede utilizar después de este tiempo. Me preguntan también que si es lo mismo sangre almacenada que fresca. Pues realmente no es exactamente lo mismo, porque resulta que hay una molécula que es el glifosfato glicerato, que la tienen los glóbulos rojos y que nos ayuda como a modular esa afinidad del glóbulo rojo por el oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando ella se va poniendo viejita, pues va perdiendo esto y va perdiendo oxígeno. Entonces, sí, es mejor fresca, ¿sí? Es mejor fresca. Bien, dice, una persona hipertensa o diabética puede donar sangre. Lo hablamos, si la enfermedad está controlada, el médico decide si está estable y si lo puede hacer, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene irradiar la sangre? ¿Sí? Lo veíamos en anemias aplásicas y lo veíamos en citomegalovirus, en clasecita, en donde yo les decía que lo que se hace con esos glóbulos rojos es pasarle una cantidad de rayos gamma que evitan esos anticuerpos o esos linfocitos que en un momento dado van a atacar a la persona cuando le pongamos el hemodiderivado. Entonces, sí, hay casos muy especiales en donde es demasiado importante el hecho de poder irradiar estos glóbulos rojos, pero pues no en todos, además porque es que es más costoso cuando son irradiados. Pero si hay anemia plástica o si hay citomegalovirus, pues ya conocido, pues sí es mejor, es más sano y más cuidadoso con el paciente. A ver qué otras preguntas tengo por acá. Con respecto a lo de qué importancia también tiene irradiar la sangre, recuerden que cuando se hacen, digamos, trasplantes, hay también rechazo. Entonces, cuando se irradia, previene ese tipo de situaciones como de incompatibilidad. Y pues lo que pasa es que al irradiarlos, pues se evita que esos linfocitos actúen.
¿Qué otras preguntas? Es que la mayor parte de las preguntas las solucionamos en clase. Ya, por ejemplo, me preguntaron qué es la prueba de Kunz directa y qué es la prueba de Kunz indirecta. Lo solucionamos ahorita en este pedacito de clase. Ya sabemos cuál es la diferencia entre plasma fresco congelado y del frío precipitado, ¿no? El plasma fresco congelado es aquel que tiene todos los factores de coagulación y que tiene un volumen más grande, se extrae directamente de esa sangre total a través de la prensa que yo les decía y se separa, ¿sí? Al centrifugar con una centrifuga muy especial que es refrigerada y que pues no es de tubos sino de bolsas. Entonces centrifuga uno las bolsas y luego separa. Pero el que es frío precipitado es ese compuesto que sale a partir del plasma fresco congelado y este frío precipitado entonces tiene fracciones ricas de fibrinógeno, tiene factor 8, tiene el von Willebrand, ¿cierto? El factor 8. Entonces son cosas que son como diferencias muy marcadas que en algún momento ustedes deben escoger cuál es el tipo de derivado que van a utilizar dependiendo de la situación específica que estén viviendo. Otra pregunta, ¿qué pruebas inmunohematológicas son obligatorias antes de la transfusión? Recuerden, prueba cruzada mayor, prueba cruzada menor, CUMS directo, CUMS indirecto, rastreo de anticuerpos irregulares. Estamos hablando o sea, no tanto de lo que vamos a investigar para que la sangre no sea infecciosa, sino lo que vamos a utilizar para que la sangre sea compatible, ¿sí? Para poder verificar la compatibilidad de esa sangre con la del receptor. A eso se refiere, imagino yo, la pregunta. ¿Qué pruebas inmunohematológicas son obligatorias antes de transfusión? Como para que tengan en cuenta el enfoque, ¿no? La diferencia del enfoque. Porque si ustedes preguntan qué pruebas se le hacen a la sangre antes de transfundir, pues entonces también lo vimos en clase. HIV, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, treponema pálido, ¿sí? Son pruebas que se HTLV, son pruebas que se hacen para evitar que uno vaya a transferir algún tipo de agente infeccioso a la persona que lo va a recibir. Creo que me preguntan que si existen bancos de sangre para animales, ¿sí? La verdad sí existen, pero pues obviamente no en el nivel en el que se manejan en humanos. Pero sí existen ya unidades en Colombia en donde pues esto se ha vuelto como importante porque las mascotas para nosotros se han vuelto parte de nuestra familia y pues hacemos de todo para poder salvarlas. Entonces, sí hay bancos de sangre para animales. No con la intensidad con la que hay para personas, pero sí los hay. Esta pregunta también ya la desarrollamos en clase. ¿Qué hacen con las unidades que ya caducaron? Recuerden, se mandan al incinerador, pero antes se embolsan en rojas, se marcan como anatomopatológicos, se refrigeran hasta que pasa el grupo A6, que es el encargado en Ibagué de pasar por estos anatomopatológicos para su incineración. Bien, ¿qué factores impiden donar sangre? Hemoglobina baja, infecciones activas, embarazo, transfusión muy reciente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Viajes de pronto a zonas endémicas, prácticas pues muy de mucho riesgo, ¿sí? Y ya pues lo que el banco de sangre pregunte, ¿no? Que normalmente cada banco tiene unos formularios bastante extensos para poder elegir las personas que van a poder donar. Bien, yo creo que esa sería como la partecita final de banco de sangre. Las preguntas realmente todas están como solucionadas también con los temas que se vieron en clase. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra duda en ese momento.
No, señora, aquí soy yo. Se durmieron. No. Esto es más chévere en el laboratorio. Eso es más chévere en el laboratorio cuando puede uno realmente tener la posibilidad de mezclar, como les digo, los glóbulos rojos del uno con el plasma del otro, ¿sí? Y observar realmente en el momento en que se hace esa hemólisis que nos va a mostrar cómo va a reaccionar la persona en el momento de recibir ya la unidad como tal, ¿sí? Pero en términos generales, lo que se quiere es que ustedes tengan, o el objetivo es que ustedes tengan como claro los hemoderivados que existen, lo que tiene cada hemodiderivado de especial para las diferentes situaciones que ustedes van a vivir con sus pacientes y qué pruebas deben ustedes solicitar en el momento para que esa sangre que van a colocar sea una sangre segura y no vaya a generar reacciones hemolíticas que luego, mejor dicho, tengamos que nosotros tener como la situación, la demanda, el problema, la muerte, o sea, todas esas cosas que ocurren después de una situación bastante adversa con tema de banco de sangre, que es bien delicado porque pues genera cosas que a veces no se pueden controlar. O sea, no es tan fácil uno pensar en que uno transfuye una unidad y que no sea compatible y haya esa reacción como exagerada en la persona. Es terrible. Bueno. Tenemos pendiente la decisión de que de la práctica antes de tener nuestro quiz, pero pues como le decía yo a Sofía al principio de la clase, es inevitable el tener yo que hablar con Margarita. No tengo otra manera porque pues yo no tengo los horarios de anfiteatro. Entonces, sí o sí nos toca primero solicitarle a Mónica, no a Margarita, que nos permita saber si el martes, tanto en horas de la mañana como de la tarde, podemos hacer el repaso y el jueves el parcial de 6 a 10, a ver qué disponibilidad hay en anfiteatro, ¿vale? Vale, pero me quedamos atentos. Vale, ok. Le digo a Sofi, por fin, recuérdenme entonces para mandar la presentación para que puedan estudiar y recuerden que en tanto podamos hacer el quiz, en el quiz de pronto lo que podemos meter de banco de sangre es grupo, ¿no? Sería como en práctica lo único que pudiéramos como tener en cuenta para que ustedes vayan como estudiando, ¿vale? Entonces, nos vemos en Infecto a las 4 el lunes y yo creo que ese día ya les puedo tener una respuesta con respecto al paso y al quiz. Y la otra cosa es que ahorita les envío los temas de los videos. Ya me voy a poner en eso y lo envío a Sofía, ¿vale? Vale, doctor, gracias. Listo. Juicioso, se cuida, buen fin de semana. Chau.